Algo muy importante es darte cuenta que no lo sabes todo, que cuando nos graduamos no sabemos nada, nada. Bienvenidos a otro episodio de Dental Figures, el podcast dental donde te traigo a figuras de la odontología que están haciendo cosas muy chidas y están teniendo un impacto en la odontología de habla hispana. En este episodio estoy muy contento de tener al doctor Javier Andrade porque él es un colombiano que ahorita está viviendo en Miami y no únicamente está pues ahí, sino que tiene una clínica súper exitosa. Y se me hace muy curioso y muy interesante la historia de él porque ahorita estábamos hablando fuera de cámaras y él me comenta que es colombiano y estaba a punto de estudiar odontología en México y actualmente se encuentra aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a ver un poquito más de la historia del doctor Javier. Doctor, ¿cómo te encuentras? Excelente, gracias por la invitación y por abrir un espacio para compartir un poquito de la experiencia que tenemos aquí en Estados Unidos y ojalá sea de ayuda e inspiración para los que te ven. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, doctor, ahorita estamos hablando afuera de cámara sobre tu historia y decidimos empezar a grabar porque ya nos íbamos a meter muy de lleno. Empezaste diciéndome que tú eres de Barranquilla y que inclusive Shakira vivía por tu casa. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de tus orígenes y sobre cómo fue que tú decidiste entrar a la odontología y sobre cómo fue que terminaste aquí en Estados Unidos siendo un odontólogo? Bueno, como el tema de Shakira, así como te decía ahorita, como cuando son de colegios más o menos similares de la misma área. De hecho, el colegio estaba ahí a 2 cuadras de mi colegio y también vivía por la casa. Hay muchas familias y conocidos, amigos en común. Y cómo llegué acá, pues, a ver, como te decía ahorita, bueno, me gradué del colegio y mis tías vivían en México. Vivían en un pueblo cerca a la Ciudad de México. Y entonces la idea era que cuando me graduara del colegio me fuera a estudiar a México, lo que sea, medicina, ingeniería, odontología, alguna cosa. Y entre todo eso yo era muy malo para el tema de las matemáticas y de la física y todo lo que tenía que ver con números. Me esforzaba, pero que va, no puedo, o sea, me daba muy duro. Entonces, del área más que todo el que tenía que ver con la biología, me incliné un poco a la parte médica, medicina, odontología, y así fue. Y aparte sentía que tenía cierta habilidad con las manos. Entonces, en cierto punto me fui a México, cuando terminé el colegio, me fui a México. Inicialmente quería la idea, bueno, que en ese entonces en Colombia uno pensaba no, que la UNAM, no muy bien universidad, etcétera, que de hecho lo es, pero eso es lo que teníamos enfocado inicialmente. Pero cuando yo llegara a México, mis tías tenían un amigo, un doctor muy reconocido ahí en la Ciudad de México, y me dijo, no, ¿para qué vas a estudiar ahí? Te voy a recomendar una mejor universidad y tal. Y me recomendó el Unitec, que era una universidad privada. De hecho me entrevisto con los directivos del Unitec, entré muy fácil y hice solamente el propedéutico. Y por ciertas situaciones familiares, terminé regresándome a Colombia y empecé a estudiar odontología en Colombia. Me fue muy bien en la universidad y al terminar, que veía una cosa que yo veía mucho allá en Colombia cuando estaba terminando, sobre todo era que la situación no estaba muy bien para los profesionales. Entonces yo me hice muy amigo de los profesores y era amigo de muchos especialistas y estos tipos que eran unos genios, en teoría, o sea, unos genios eran en el área, en la ciudad, eran muy buenos especialistas. Yo los veía que trabajaban en 3 lugares, 4 lugares diferentes, daban clases en la universidad, este, y, y no los veía como que avanzaban. Entonces, no sé, en ese momento, y hubo un tema también político en Colombia de salud que tenía muy afectado el sector salud. Es cuando yo tenía que hacer el año rural, que es un año que tienes que hacer para graduarte, Me y parece que en Colombia es selectivo, ¿verdad? Depende de ti hacerlo o no. no sé ahora, pero en ese momento, yo me gradué en la universidad hace 21 años. Yo me gradué en el 2000, o sea, hace 20 años, o sea, ya ha pasado un poco de tiempo. No sé ahora, pero resulta que hacían un sorteo, o sea, habíamos, qué sé yo, 100 estudiantes y nada más habían 30 plazas o 50, no sé.
Y entre ese sorteo unos iban y otros les tocaba hacer y otros no les tocaba, otros no hacían el rural. Yo me gané el no hacerlo. Entonces dije, bueno, tengo un año de gabela, me voy a Estados Unidos a ver cómo es la cosa. Y así, sin pensarlo mucho, tenía un amigo acá que tenía una clínica y me vine acá a Estados Unidos y ahí empezó todo mi proceso. Me llama mucho la atención porque parece que algunas personas llegan como por casualidad o como que tienen en el destino que quieren venir aquí a Estados Unidos. Como me comentas, ese fue tu caso, en el mío también. Yo, de hecho, ahorita que mencionas que ibas a estudiar en la Unitec, yo me vine a Estados Unidos pensando en que iba a ahorrar dinero para estudiar prostodoncia en la UTEC. Entonces, pues por cuestiones del destino me decidí quedar. ¿En qué momento fue que tú dijiste, ok, yo lo que quiero es ser un dentista aquí en Estados Unidos? Y por favor, si nos puedes contar un poquito de cómo empezaste, cuál fue tu proceso. Yo nunca trabajé en Colombia, o sea, yo no te puedo decir que tú nunca trabajé en Colombia como odontólogo, como dentista, y nunca pude experimentar, desarrollarme en un aspecto laboral en Colombia. Yo me vine acá y me di cuenta inmediatamente que la odontología era una profesión importante y respetada, aún respetada, bastante respetada aquí en Estados Unidos. Y empecé a buscar la manera el camino para hacerme odontólogo acá. Y es cuando empiezas tú a investigar, empiezas a ver, sabes, que te das cuenta que tienes que hacer los boards, que son las universidades en las que puedes aplicar, cuáles no, cuáles son 2 años, cuáles son 3 años, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Y así empezamos y poco a poco me fui poniendo metas intermedias, semi corto plazo, y así fue que poco a poco, que primero el Board 1, que el TOEFL, antes hacían un examen de inglés que no sé si lo hacen, aunque se llama USMLA, si creo que no recuerdo, creo que se llamaba así, que era otro examen de inglés. Y así poco a poco fui llenando mis requisitos para empezar a aplicar a las universidades. Me tomó aproximadamente, yo llegué acá en el 2000, más o menos, en el 2001, 2002 ya yo estaba aplicando a las universidades. Súper rapidísimo. Ahora que uno mira hacia atrás parece rápido, pero en el momento que tú estás aplicando y haciendo las cosas es intenso y es mucha paciencia, mucho trabajo, sacrificio, etcétera. Entonces, ¿sí nos puedes comentar un poquito cuál fue tu proceso en la universidad, a qué universidad fuiste y cómo fue que te desarrollaste profesionalmente? Ok, yo empecé a trabajar como asistente dental, como muchos de los que llegamos acá, empezamos a trabajar de asistente y, y conocí mucho el manejo de una oficina dental, qué cosas buenas hacer, qué cosas malas no hacer. Y en el tiempo medio fui estudiando para los exámenes. Primer board lo pasé aceptables, ninguno de mis scores de board fueron 90, 100, nada por los pasé. El primero lo pasé bien, averaje, en el año 2000, habrá sido 2000, más o menos 2001 por ahí. Ese mismo año presenté el segundo y para ese segundo board no estudié nada. Me dejó envolver el tema de Miami aquí un poquito, pero no estudié nada, pero afortunadamente lo pasé. Estudié muy poco, pero lo pasé, raspado, pero lo pasé. Y con eso ya tenía, bueno, como te dije anteriormente, tenía ciertas metas. Yo me puse mi primera meta, el primer board, segunda meta, primera creo que fue más o menos el orden así, primera meta el TOEFL, pasé mi TOEFL, segunda meta el board, lo pasé el board, después el otro examen de inglés, no me recuerdo exactamente cómo se llamaba el otro examen de inglés, y luego pasé el segundo board y empecé a aplicar a las universidades. Ahora, cuando yo empecé a aplicar a las universidades, obviamente con mis scores que no eran la maravilla, fue bien difícil, porque mandaba y recibía cartas que, que no era, que había mejores candidatos que yo. Hasta que eventualmente, recibí el primer año, la primera vez, yo me presenté 2 veces. La primera vez me llaman a la Universidad de la Florida. Me llaman a la Universidad de la Florida para hacer mi bench y tal, para el programa. Listo, yo voy eso fue en el 2003, si no estoy mal, 2002, no lo recuerdo exactamente, entre 2002 y 2003. Me voy a mi examen y yo me voy a mi examen, o sea, así como sin saber nada del criteria que piden acá, ni saber nada de cómo el criteria que enseñan en operatoria acá para hacer una clase 2 o el criteria de
de una corona de porcelana o de una corona de oro o de pieza, nada. Una corona y una clase 2, me recuerdo perfectamente. Yo hice mi clase 2 ahí a lo loco y mi preparación. Obviamente me fui muy mal y no entré ese año, esa primera vez que me presenté. Ese mismo año sí entra una amiga mía, que es una que conocía yo de antes y casualmente nos encontramos ahí en la entrevista y ella sí entra y después ya yo hablando que no, es que esto es así, esto es así, me pasó los libros, las copias, mira esto, no sé qué, papá, y aquí se practica un año completo para hacer este examen y tuviste así sin idea. Tal. Y ya yo empiezo, me presento otra vez, me vuelven a llamar y ahí me empiezo a preparar. Entonces yo me preparo, practico y me fue bien, entré, me saqué muy buen puntaje y entré. Yo entré a la universidad en el 2004. El programa que yo hice ya no existe, se llama el FTD, el Foreign Trained Dental Program de la Universidad de la Florida, que era muy chévere porque ese año era ese tipo de programa, te daban el primer año, tú lo hacías, tú entrabas allá en Gainesville, en la universidad, en UF, tú hacías el primer año con toda la universidad y más o menos dabas un poquito de todo con todo el mundo, la teoría y las prácticas, cirugía y todo. Segundo año era más como una residencia. Entonces la universidad tenía ciertos lugares, San Petersburg, aquí en Miami, en Hialeah y Jacksonville, eran las principales. Entonces, cada uno lo mandaba más o menos de donde era. A mí me mandaron para acá, para Miami, y ahí hice mi segundo año. Terminé en el 2006, presenté mi board, me fue muy bien también, y ahí empezamos a trabajar. Así es más o menos un resumen de la historia del proceso mío. Perfecto, muchísimas gracias. Y una de las cuestiones más importantes y que hay que saber reconocerlo es que yo siento que si tomamos en cuenta un ejemplo de un consultorio bien hecho, bien administrado y bien ejecutado, con un dentista que está actualizándose constantemente, te me vienes tú a la mente. Y me llamó mucho la atención que dijiste que aprendiste muchas cosas de qué sí hacer y qué no hacer cuando estuviste trabajando como un asistente dental. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poquito a todas aquellas personas que están saliendo a la universidad, aquellas que tienen poquito tiempo de graduados, cómo es que tú le hiciste para construir el consultorio que hoy tienes? Porque para todas aquellas personas que ustedes no habían oído del doctor Javier, pues les recomiendo que se metan mucho a su Instagram porque para mí es un ejemplo perfecto de un hispano reventándola aquí en Estados Unidos, haciendo las cosas bien. ¿Cómo fue que tú le hiciste, Doc, para llegar hasta el punto del día de hoy? Yo creo que lo principal es consistencia, determinación y paciencia, confianza en ti mismo y tal vez un poco de audacia, o sea, de tener una meta fija y ir buscándola constantemente. Y me ha pasado que durante los años que, bueno, esas metas cada vez, las que tenía hace 10 años son insignificantes, pero son mucho más pequeñas de lo que tal vez quiero lograr ahora. Pasa que, ¿cómo lo hicimos? Y sin miedo, sin miedo. O sea, cuando estás recién graduado, ¿qué me pasó a mí? Yo me gradué diría que también un poquito de hambre. O sea, yo me gradué y nos graduamos como todos aquí los estudiantes. Si no pagaste la carrera, tienes una deuda grande de préstamos estudiantiles, etcétera. Yo me gradué y empecé a trabajar con otros doctores aquí en Miami. Yo trabajé, y el otro día saqué las cuentas, yo trabajé como para 12, 13 clínicas diferentes, en más o menos un periodo como de 2 años. Y era muy difícil trabajar, en mi caso personal, para mí era muy difícil trabajar para otra persona, porque siempre, incluso desde Colombia, me gustaba usar los mejores materiales, me gustaba utilizar la mejor lámpara, utilizar la mejor pieza de mano, que mis fresas fueran nuevas, que todo estuviera limpio. Y cuando tú te enfrentas a la realidad, incluso aquí en Estados Unidos, así no es. O sea, es bien diferente, es duro. Y me pasaba mucho que con la gente con los lugares que trabajaba, generalmente de pronto no había las condiciones para trabajar de la manera que yo quería. Y yo ya estaba metido más o menos en el tema de la tecnología, de CAD/CAM, conocía unas cosas, y eso era lo que a mí me motivaba un poquito y me apasionaba, me empezaba a apasionar. Estábamos hablando del año 2000, o sea,
2006 cuando me gradué, pero cuando yo llegué aquí en el 2000 ya yo trabajaba con Cerec, por ejemplo, con Cerec 3, que antes era con vectores Y y Z totalmente diferentes. Wow, eso es Entonces, súper avanzado. ¿Para aquel sí, entonces, entonces? correcto. Entonces ya yo tenía, y en la universidad nos dieron un poquito, y ¿qué pasa? Entonces yo empiezo a buscar la manera de independizarme un poco, y es cuando encuentro una práctica pequeña que estaba el doctor retirándose, y me decido, y yo creo que sin pensarlo mucho, me metí de cabeza. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta tanto? Voy, no importa. Y así fue, la primera oficina, compré el negocio como tal, no el local ni nada, sino el negocio, que en realidad para ese entonces también era una locura, porque este doctor tenía 60 años y yo tenía 20, qué sé yo, 30, no recuerdo exactamente, no, tengo 40, 20, 30 y pico años, 20 y pico años, menos de 30. Y entonces ven este niño ahí que agarró la oficina esta en Miami, y muchos pacientes no siguieron. Muchos aún continúan conmigo. O sea, sí, muchos sí me apoyaron y todavía están, pero diría que la mitad de los pacientes ahí se perdieron. Pero eso, y en realidad, desde el primer día que yo empecé a trabajar en mi propia oficina, eso sí se lo puede decir a cualquier persona, ni fue mi caso particular. Fue a pesar de la responsabilidad, yo sé que cada persona tiene su nivel de tolerancia y responsabilidad, fue como una liberación, que yo era responsable de lo que yo hacía y de lo que yo me ganaba, y si le ponía más y me iba a ganar más, y si me daba flojera iba a hacer meseta. Y así empecé con el primer local. Duré unos 5 años ahí. Después de 5 años, cerquita de ahí donde yo estaba, hay unas casitas que me gustaban a mí. Ojalá esta casa algún día la renten o la vendan para hacer una oficina aquí. Y eventualmente pasó. Una de las casitas esas decía for rent, y me pasé a una oficina y construí una oficina un poquito más grande. Y hoy por hoy estamos en el proyecto de pasar. Ese nunca fue el local, fue mío. Hoy por hoy ya conseguimos unos locales y el plan estamos en el proyecto de construir un lugarcito un poquito más grande, con un laboratorio dentro de la oficina, etcétera, etcétera. Perfecto. Una de las cosas que yo les digo, o sea, que de pronto cuando le digo a los dentistas más jóvenes, es que de pronto tienen miedo, no, que la deuda, que el banco, el préstamo. Yo siempre considero que una cosa es una deuda buena y una deuda mala. Una deuda es una inversión en un negocio que te va a dar de comer a ti, le va a dar de comer a los empleados, te va a ayudar a ahorrar, te va a ayudar a crecer, y te va a ayudar, sí, a crecer en general como profesional. Muy bien. Entonces, de repente ahorita me salió una pregunta, Doc. Muchas de las personas que nos están escuchando están en países de Latinoamérica y a lo mejor van a decir, bueno, sí, pero a lo mejor en el sentido en el que allá tienen oportunidades de comprar clínicas, esa es una ventaja que a lo mejor no tienen ellos. Pero de igual manera, yo le atribuyo mucho de lo que tú has logrado a tu personalidad y a tu liderazgo. Entonces, ¿cuáles tú crees que sean las 3 habilidades o 3 características que cualquier dentista que quiera ser exitoso tiene que tener? 3 características. Bueno, tienes que estar encima del juego. Todos los días hay cosas nuevas, y todos los días, incluso yo que estoy me trato de actualizar lo más posible. Todos los días veo 50 cosas diferentes que uno no tiene idea, y que de pronto no que tengas que saberlo todo, pero tener conocimiento de diferentes cosas. Algo muy importante es darte cuenta que no lo sabes todo, que cuando nos graduamos no sabemos nada, nada. Me hubiese gustado, y creo que en esto pues, todo el mundo tiene que estar, que estudió odontología o medicina, le hubiera un poquito de educación a uno de cómo manejar la parte de negocios. No tenemos ni idea cómo manejar negocios, cómo manejar personal también. Yo creo que es paciencia, y una cosa que me decía el doctor al que yo le compré la oficina, la primera oficina, me decía, if you show up every day, las cosas se van a show up and work, y las cosas van a trabajar. En mi caso, yo he aprendido todo casi que a las patadas. Yo nunca he agarrado un sistema o una compañía que me maneje la oficina, nada. Todo ha sido
Inicialmente medio tienda, pero ahí hemos crecido y aprendido y aprendido y aprendido y a poco, con los años tenemos una operación un poquito más grande. Has estado a prueba y error. Sí, definitivamente, definitivamente. Y ahora, Doc, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito sobre cuál crees tú que sea la diferencia entre cómo es la odontología en Miami y cómo sería de repente en alguna otra parte del centro del país? Porque al menos yo tengo experiencia, yo he sido asistente en Texas y en Iowa y actualmente me encuentro ahorita en Michigan, pero hay pocas ciudades en el mundo que son como tan cosmopolitan, donde aparte de ser un destino turístico, son bien reconocidas. Se me viene a la mente Nueva York, Los Ángeles y también ahí está Miami. Entonces, si nos cuentas un poquito sobre más o menos cómo es el estilo de vida, tu estilo de vida siendo un dentista ahí en Miami. ¿Crees que sea normal el de cualquier odontólogo en el resto del país o en cualquier país de Latinoamérica? Mira, mi estilo, definitivamente Miami es una ciudad que cualquier persona le gustaría vivir. En el tema tiene sus pros y sus contras. Yo creo que si llegas acá como estudiante y con una meta de sacar una licencia o una carrera adelante, tal vez te pueda ser un poquito más difícil si no estás bien enfocado, si no tienes la meta bien centrada. Obviamente aquí hay mucha diversión, están las playas, ves las cosas bonitas, pero todo eso bonito requiere trabajo para llegar allá hay que sudarla, hay que trabajar duro, trabajar y trabajar. Miami, mi estilo de vida aquí ahora, o sea, en realidad es muy tranquilo. Yo tengo mis dos niños, mi esposa, la casa, la oficina, un poquito de ejercicio. Los viernes trabajo mediodía, aprovecho en la tarde para hacer mis cosas que tengo que hacer, cosas personales, y a mí me gusta mucho estar con mi familia. Yo siempre estamos en la casa. Bueno, con el tema de la pandemia, disfrutamos la casa como no tienes ni idea, estando en la casa. Y, eh, y si no, me gusta mucho salir a comer con mi familia los fines de semana, nada del otro mundo, nada loco. Ya la época de rumba y otras cosas ya pasó hace rato. Pero más que todo muy familiar, muy familiar. Mi- Mis amigos, obviamente. Si nos compartirías cuál es un día promedio en tu oficina, como por ejemplo cuántos pacientes ves y más o menos cuáles son los procedimientos dentales que tú haces con frecuencia en el día a día. Eh, Depende. ¿Qué pasa? Yo tengo, hace ya unos años, tenía un par de asociados que trabajaban conmigo, y yo intento pasarles a ellos los trabajos un poco más sencillos. Que son trabajos sencillos? Son lo que es la operatoria, coronitas simples, emergencias, extracciones, etcétera, etcétera. Y trato de mantener yo hacer las cosas más complejas. Eh, Idealmente, a mí me gusta ver uno o dos pacientes en la mañana, uno o dos pacientes en la tarde. Mi día ideal, que pasa una o dos veces una vez a la semana o una vez cada 15 días, es, por ejemplo, hacer unas preparaciones en la mañana y entregar un trabajo en la tarde. O viceversa, dos preparaciones, de casos grandes me refiero, o sea, hacer 10 carillas de porcelana o un caso de implantes grande, cosas así. Pero mi horario no está, por ejemplo, el día de hoy, si quieres, te puedo más o menos darte una idea. Hoy tuvimos, hoy estaba la doctora, hoy vimos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pacientes. Y eso no es 25. mucho. Y eso no, contando higiene, la parte de Ajá. limpieza. Contando dos columnas, no, una columna de higiene. Eh, no es comparado con sitios que yo he trabajado, no, yo he trabajado en sitios que eso era candela, uno tras de otro, y había muchos más. Lo ideal para mí, como te digo, es llegar a un punto que pueda yo ver mis pacientes de preparaciones en la mañana, preparar un paciente en la tarde, y que mis asociados estén haciendo las coronitas, la operatoria, todo esto. Eh, no, Antes hacía mucha endodoncia, todavía hago endodoncia, pero he tratado de que por ejemplo, retratamientos
de canal. No sé si es por la edad, ya me dan más, o qué sé yo, ya me dan más trabajo. Estoy tratando de echarlos a un lado. Sí hago todavía las cordales, depende si las veo que las puedo hacer, las hago. Pero más o menos así es mi día. Varía mucho. Yo guardo, por ejemplo, un día, me gusta siempre, yo le digo a las chicas, guárdenme el miércoles, no pongan a nadie, porque siempre el miércoles, por ejemplo, puedo poner una preparación en un caso. Por ejemplo, el día de mañana, a ver, yo voy a hacer mañana en la mañana una preparación de 10 carillas superiores. Entonces, veo las carillitas superiores y en la tarde tengo como 3 coronas, 2 pacientes diferentes. Entonces, para mí eso más o menos, lo de mañana es más o menos un día suave ideal, porque yo preparo un casito de carillitas, me demoraré una hora, no sé qué, las chicas hacen los provisionales, hago chequeo, tomo fotitos, tal, relajado. Y en la tarde hago mis coronas con el serio, con 1 o 2 coronitas, que también es bastante experiencia trabajando CAD-CAM y las hago bien rápido. ¿Las entregas en el mismo día? Sí, correcto. Perfecto. Muy Los bien. viniles no, los viniles los mando para el laboratorio. Lo trabajo digitalmente con el laboratorio, pero me los mandan después en otra cita. Correcto. Esos tienen que ser con ceramista, ¿verdad? Sí, correcto. Ya antes cuando yo empecé con Ceren en el 2008 por allá, yo me metí a hacer todo. O sea, si eran 8 viniles, 8 coronas, me metí a hacer y me tiraba todo el día ahí haciendo, pero que va, es demasiado trabajo. Entonces se me es más eficiente planificándolo bien, preparando rapidito, poniendo un provisional y mandándolo. En ocasiones, si es requerido, traigo el técnico y lo hacemos entre los dos. Pero solo ya yo no los hago. Aparte, que cuando trabajo con el ceramista, me queda el caso más bonito, mucho más bonito. Entonces, amigos, ahí ya lo tienen el doctor Javier Andrade. Como ya les mencioné a lo largo de este episodio, él es un hispano que la está reventando, está haciendo las cosas bien y sobre todo está demostrando que los hispanos, los latinos, sí tenemos un buen nivel aquí en Estados Unidos y que también podemos tener clínicas muy, muy exitosas. Doctor Javier, muchísimas gracias por haberte tomado tu tiempo. Yo sé que estás sumamente ocupado y te agradezco mucho que te hayas tomado tu tiempo de venir aquí con nosotros. Gracias a ti, con mucho gusto, mucho gusto. La verdad me alegra que hayan personas como tú que sirva un poco de guía y que muestren cosas diferentes a las personas que están buscando seguir un camino parecido, similar a los que nosotros estamos tomando. Entonces, cualquier cosa, les sugiero que vayan a ver el Instagram del doctor para que vean el nivel de tecnología que él maneja en su oficina y también el nivel de odontología que él está realizando. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto.